Bien, bienvenidos a una nueva clase de Introducción a la Economía. Hoy vamos a trabajar las cuestiones vinculadas a la producción y los costos, tanto contables como económicos, en una primera lectura de la estructura de costos que vamos a continuar en la próxima clase con la mira en llegar a, ¿qué tal Marcelo? Llegar a definir para el cierre de esta primera parte del curso el método por el cual vamos a estimar la cantidad de producción óptima para un productor en competencia perfecta que le permita maximizar los beneficios. Esta es la idea de aquí a las próximas clases, porque todo ese conjunto de saberes es lo que vamos a evaluar el día 24 de abril en lo que es el parcial. Antes de eso, ustedes el viernes próximo, recuerden, tienen una evaluación relacionada con los aspectos de mercado, la elasticidad y la intervención del Estado en el mercado, en particular las cuestiones vinculadas a cuotas, controles de precios, impuestos y subsidios, que es la contrapartida del impuesto. Así, todo eso va a ser evaluado el viernes próximo. Luego también vamos a tener otra posterior evaluación, eh, tal vez no sea antes del parcial, veremos, pero que estará relacionada a cuestiones de la estructura de costos y producción y la maximización. Este es un test que les va a servir como una nota más, ya digo, puede ser antes del parcial o a posteriori del parcial, pero que va a entrar dentro de las notas de la primera parte del curso, ¿sí? Bien, en función de esto, entonces, voy a ir a la presentación. Recuerden que ustedes han estado analizando todos los aspectos hasta la semana pasada: intervención del Estado, el mercado, la oferta, la demanda, los movimientos que se producen por las modificaciones en el ceteris paribus, tanto de la demanda, de la oferta. Pero lo que vamos a hacer ahora es entrar de lleno en uno de los aspectos de ese mercado, que es el que está asociado a la actividad de las empresas, ¿sí? Entonces, conceptualmente, lo que vamos a ver en este capítulo, digamos, en esta parte de la materia, está asociado a la tecnología, a decisiones que vamos a tomar en aspectos técnicos. Por un lado, la tecnología; por el otro lado, como decíamos, un segundito, las cuestiones de la actividad de la empresa asociada a la utilización de un factor variable. Esto es relevante particularmente porque vamos a usar casi seguro el trabajo, pero porque nos va a permitir entender el concepto de tiempo dentro de la toma de decisiones de las empresas. Entonces, vamos a trabajar sobre tecnología, vamos a trabajar con una función de producción asociada a un solo factor variable, eh, y, y entonces vamos a meternos de lleno, como decía, en la teoría de la empresa. Básicamente lo que pretende una empresa es minimizar costos, tomar decisiones para minimizar los costos. Ya vamos a ver que eso es la contracara de un objetivo. Hola, ¿qué tal, Catalina? Mm, el efecto que tienen estos costos asociados a los cambios en los procesos productivos y, bueno, de cómo a partir de todo eso se genera la oferta de mercado, de la cual ya hemos venido hablando, pero ahora nos vamos a meter de lleno para entenderla, cómo se genera. Cuando pensamos en la tecnología de producción, ustedes
recordarán que lo veíamos en nuestro modelo de frontera de posibilidades de producción y hablábamos de la función de producción y entendíamos que esto era la manera en que combinamos los factores productivos para obtener un resultado, un producto en definitiva. Y esos factores productivos también recordaremos que son los tres comúnmente comentados: el factor trabajo, el factor tierra en su lectura de los insumos o las materias primas, y el factor capital. Ustedes dirán, bueno, sí, también está la capacidad empresarial, sí, pero ese es un desprendimiento del el factor trabajo. En definitiva, esta es la realidad. Esta idea de la función de producción es muy importante entenderla porque refleja el máximo nivel de producción que podemos alcanzar con la dotación de factores con que contamos y el uso de la tecnología que los relaciona. Reitero, porque es muy importante entender que es el máximo nivel de producción, no es cualquier nivel de producción, es el máximo que podemos obtener para cada combinación de factores productivos. Esto es algo similar a lo que nos planteábamos cuando analizábamos la frontera de posibilidades de producción. Uso los factores, digamos, uso los factores para producir lo más que puedo producir. Después vemos consideraciones ahora sobre la eficiencia y demás. Pero entonces fíjense que lo que estamos haciendo es cómo técnicamente relacionamos los factores productivos para obtener el mejor resultado posible entre todos los resultados posibles. Y ahí aparece la idea de la eficiencia. Entonces, uso los factores. Es como si ustedes dijeron, yo estoy tomando apuntes, la veo a Carla que está escribiendo. Bueno, ¿cómo voy a escribir? Y yo voy a escribir, voy a tomar los mejores apuntes. Esto no quiere decir que sea mejor que el de otro, pero es el mejor apunte que Carla o que Máximo o quien sea puede tomar en este momento, dada los factores productivos con los que cuenta, la tecnología para tomar apuntes con la que cuenta, entonces el resultado es el mejor que puede. No quiere decir que sea el mejor contra todos los demás. Es importante entenderlo, pero es el mejor que puedo hacer dado la manera en que tomo apuntes, la manera en que relaciono mi trabajo, mi lápiz o mi lapicera, la tinta, todo lo que tengo que son los factores productivos, me lleva a dar un resultado que es el máximo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la eficiencia, nos damos cuenta que puede ser de tres tipos esa eficiencia. Una va a ser la eficiencia técnica, que es la que requiere la tecnología adecuada para lograr el resultado. Entonces estoy buscando la mejor, la más competente para lograr un resultado. Esto, o sea, hay muchas tecnologías. Voy a buscar aquella que mejor me resuelva el problema. Segunda forma de ver la eficiencia tiene que ver con la idea de lo administrativo. Y ahí aparece cómo nos organizamos empresarialmente para obtener alcanzar el objetivo en el tiempo adecuado. Y ahí siempre aparece no discusión, pero la situación frente a lo que en administración normalmente ustedes se van a plantear en la materia, que es alcanzar el objetivo. Eso es eficacia. Está bárbaro. Hay que alcanzar los objetivos que nos planteamos. En el caso de la economía, lo que nos planteamos es alcanzar el objetivo en el menor tiempo posible. Y ahí estoy analizando la eficiencia. Tercera cuestión, tal vez la más conocida, la eficiencia económica. Entonces, esa eficiencia va a tener se puede ver de dos maneras. O la minimización de los costos o la maximización de los beneficios. Estas son las dos formas de entender el mismo problema. Por lo tanto, lo que estamos planteando es una asignación de factores para obtener un resultado. Notarán, y lo venimos conversando desde el primer día de clase, que estamos en una permanente toma de decisiones
que relacionan las restricciones con las que contamos, las restricciones generalmente son presupuestarias, y la escasez dada por la dotación de factores productivos. Entonces tenemos restricciones para uso y escasez para disponibilidad. Bueno, esto es la permanente toma de decisiones que se produce. Esta es la idea. Ahora bien, ¿qué es lo que normalmente nos planteamos en economía y asociado al comportamiento empresario? Bueno, que el objetivo es la maximización de beneficios. Ustedes podrán pensar que hay varios, de hecho los hay, varios objetivos, los vamos a trabajar seguro en la próxima clase, pero desde el punto de vista del análisis económico, nos resulta, y sobre todo en este primer nivel de cursos, es más fácil de entender el objetivo asociado a tener la mayor diferencia entre los ingresos que percibo y los costos en los que incurro. Esta es la primera idea. Hay otros objetivos. Entonces, esa idea es la que nos va a guiar y por lo tanto, a partir de allí es que tomaremos decisiones para alcanzar ese objetivo. Esta idea de alcanzar el objetivo está permanentemente analizada a partir de el lapso temporal, esto es, en qué periodo se alcanzan los objetivos. Nos vamos a encontrar con dos divisiones muy simples, la mirada del corto y del largo plazo. Acá lo interesante es ver que en economía el concepto de tiempo no está estrictamente asociado al calendario, al uso del calendario, como ustedes podrían decir, pasan las semanas. No, en economía el tiempo, en particular el corto plazo, está asociado a ese espacio durante el cual la mayoría de los factores productivos están dados, es decir, se toman como un dato. Dicho de otra forma, son factores fijos. La mayoría de los factores productivos, por eso digo, normalmente existe un factor productivo que puede variar. Por lo común, ese factor suele ser el trabajo, lo vamos a comentar, el que es más fácil de variar. Piensen ustedes el ejemplo fácil de las horas extras, le dedico más tiempo, pero esta idea de tiempo la podemos pensar de esta manera. Si estuviéramos en la facultad, está la fotocopiadora, hoy por hoy, bueno, no funcionan o lo que sea, pero si estuviéramos en actividad y la fotocopiadora del centro de estudiantes se da cuenta que ha aumentado el volumen de la demanda que reciben por copias en general, y entonces observan que necesitan una máquina extra, una fotocopiadora más. Bien, en virtud de eso, ¿qué hacen? Bueno, llaman al proveedor, acuerdan y en términos de 2 semanas, no más, 3 pueden hacer, recibirán una máquina nueva necesaria para aumentar. ¿Qué ocurre durante ese lapso de tiempo? Si, como han notado, aumentó el volumen de la demanda de copias, claramente tienen que dedicarle horas extra los trabajadores y el personal que está haciendo copias para poder sacar todo el trabajo que se atrasa. Ahora bien, hace algunos días yo les subí en el grupo de Facebook un artículo que hacía mención al gerente general, al CEO, al gerente general de Toyota. Si no lo han leído, les recomiendo su lectura porque todos los temas que vamos a ver están ahí. Están ahí en la práctica, es decir, operativamente.
En esa entrevista que le hicieron al CEO, él mostraba, entre otras cosas, la proyección, la idea de para el 2030, más o menos, y antes también, eh, la importancia que van a tener los autos híbridos y los autos eléctricos dentro de la gama de vehículos que desarrollan las industrias, las empresas automotrices, y en particular Toyota ya tiene pensado y ya tiene observado y analizado cuáles son sus requerimientos. Para eso necesita una ampliación de la planta que tiene en Zárate, la planta de Toyota. De hecho, el CEO comenta que viene haciendo la gestión ante las autoridades, la casa matriz en Japón. ¿Y qué nos plantea? Y ahí viene lo interesante, que no antes de 2 años van a poder tener la ampliación de la planta a que hace mención para generar autos híbridos para el mercado latinoamericano, Argentina y el resto de los países. Entonces ahí, ¿qué nos está dando cuál es la pauta? Claramente, ¿cuál es el corto plazo de Toyota y de las industrias automotrices en general? 2 años. ¿Por qué? Porque antes de 2 años no tiene posibilidad de modificar la dotación de factores. Lo único que puede hacer, y también lo comenta en el artículo, es que, en la entrevista, aumentar las horas extra. Y de hecho, Toyota está trabajando los sábados y los domingos. Entonces, la única modificación que pueden hacer, dada la planta que tienen, para sacar más vehículos, es trabajar fuera del horario normal de la semana. Digo, entonces ahí ustedes pueden visualizar que, no entendiste, digamos, Catalina, estoy tratando de mostrarlo. O sea, la idea es, no sé si soy claro en esto, la idea es que para la fotocopiadora, el corto plazo, o sea, ese lapso temporal en el cual la dotación de factores productivos está dada, son 2 semanas. En cambio, para una automotriz y para otras empresas en general, no menos de 2 años tienen hasta que puedan modificar la dotación de factores productivos. Se dan cuenta que el tiempo en economía no está asociado al calendario, sino que está asociado a la posibilidad de modificar los factores productivos, con la, con la facilidad que tenemos de la modificación del trabajo. ¿Sí? Hago esta mención que es lo más fácil de variar, es el trabajo, porque en general los procesos productivos requieren de máquinas y es más complicado. Pero solo para que tengan una idea, piensen ustedes en la NASA o en cualquier otro organismo de esas características que necesita, entre otras cosas, personal como astrofísicos. Bien, en Argentina tenemos la carrera de astrofísica en el observatorio de la Ciudad de La Plata. Se recibe, con suerte, un astrofísico por año. En Argentina, piensen ustedes la necesidad de una NASA o cualquier otra empresa de esas características de incorporar astrofísicos. ¿Qué es más fácil, incorporar un astrofísico o incorporar supercomputadoras? Con toda la dificultad que parezca, es mucho más fácil incorporar supercomputadoras que un astrofísico, porque un astrofísico tarda 6 años como mínimo para empezar a conversar. Entonces, fíjense esta cuestión. Lógico, se los estoy planteando así para que vean la posibilidad de decir cuál es el factor variable. Por excelencia, el factor variable es el trabajo, pero ante la especialización altísima, puede ser que el factor variable no fuera el trabajo, que fuera más fácil incorporar el capital que trabajo. Digo para que ustedes vayan abriendo la cabeza y pensando. Entonces, el tiempo mínimo es el corto, sí, es lo mismo, el corto plazo, tiempo mínimo, Milagros, es si vos lo tomás como el lapso en el cual no pueden variar los factores. Eso es, yo por eso, la palabra por ahí, el tiempo mínimo, si querés,
es válida, pero es ese lapso en el cual todos los factores van a estar fijos y vos no podés hacer nada para cambiarlos. Es como si yo te dijera, mm, ¿cuánto tiempo tardás hasta que vos, pensémoslo así, incorpores, Milagros, un nuevo idioma? Un nuevo idioma. Necesitas salir del país por cualquier situación y necesitas un manejo de idioma. ¿Cuánto tiempo tardás? Entonces vos te vas a dar cuenta ahí, ceteris paribus, todo lo demás, o sea, no toquemos nada más. ¿Cuánto tiempo tardás hasta incorporar ese factor productivo, esa capacidad adicional que es un nuevo idioma? Bueno, ahí te vas a dar cuenta que todos tus factores están dados y recién se van a modificar cuando incorpores ese nuevo conocimiento, entendiéndolo como una materia prima más, que es la que vos necesitas para viajar, irte a estudiar a otro lado, trabajar a otro lado. Digo, Milagros, ¿se ve esto como alternativa para entenderlo? Sí, no, no sé, más o menos. Ok, bien. Entonces, por el contrario, el largo plazo está tomado como ese, digamos, ese periodo por el cual todas las decisiones son posibles de ser tomadas, por lo tanto, todos los factores son libres de variar. Noten ustedes que el largo plazo es, bueno, de acá para adelante, ¿qué hago con mi vida? Cualquiera de ustedes que dicen, ¿qué hago con mi vida? ¡Wow! Bueno, en realidad puedo hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque justamente esa es la mirada de largo plazo. Usted dice, profe, pero estamos hablando de la vida y estamos hablando de la empresa. Es exactamente lo mismo. ¿Cuáles son las decisiones? Noten ustedes que, como les decía, Toyota ya está viendo el 2030. La industria aeronáutica, vinculada a la producción de aviones, está viendo el 2050. ¿Por qué? Porque tiene que ver sobre la posibilidad de la demanda de aviones en los próximos 30 años. Esto es la manera en que se trabaja, que trabajan las empresas cuando están mirando muy largo plazo. Los japoneses, cuando vinieron al país en los años 90, de alguna manera estuvieron mirando con sus más y sus menos por 30 años para adelante, definiendo lo que podían hacer, lo que no podían hacer. Y esto es lo que da a entender en la lectura de esa entrevista, lo que hizo Toyota. Entonces, esa es la manera de pensar. A largo plazo, todas las decisiones son posibles de ser tomadas, obvio, hasta que tomo una. Cuando tomo una, ya estoy acotando. Pero cualquiera de ustedes que maneje o que planee un viaje, se sube al auto y dice, bueno, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? Generalmente, en mi caso, previamente me fijo en Google Maps o me puedo fijar en el GPS. La diferencia entre el GPS y Google Maps es que el GPS ya está preestablecido a las rutas. Google Maps trabaja en tiempo real. Pero entonces, ¿qué me muestra eso? Las posibilidades, el largo plazo, todos los posibles caminos para llegar a donde yo quiero. Entonces, cuando yo veo eso, yo digo, uy, puedo ir por la ruta 3, yo a veces cuando voy a Tres Arroyos a dar clase, uy, puedo ir por la ruta 3 o puedo ir por la ruta 29. ¿Por cuál voy? Bueno, es una decisión mía, pero ¿cuál es la más rápida? ¿Cuál tiene problemas? ¿Cuál no? ¿Cuál tiene camiones? ¿Cuál no? Todo eso me lo dice el sistema. Entonces yo puedo ir viendo el largo plazo y en el medio y subirme al auto y salir. Y puedo después ir tomando decisiones de acuerdo a mi conveniencia. ¿Por qué? Y como ustedes se dan cuenta, un piquete en la ruta me da tiempo, tal vez que me avise para tomar un desvío. Esto, te digo, se los pongo de esa manera para que vean cómo se puede hacer operativo. Esas son todas las posibilidades que vamos tomando, dado que queremos ir hasta algún lugar en el largo plazo. Todas las decisiones son posibles de ser tomadas, por eso todos los factores son variables. ¿Sí? Esa es la clave del largo plazo. A ver qué me dice Yamila.
¿Me puede explicar de nuevo el largo plazo? No entendí muy bien. Sí, Yamila. Reitero, tu idea de a dónde querés ir en el futuro. Todavía tenés montones de caminos para ir en el futuro a alguna parte. Entonces, ¿cuál es la decisión que vos vas a tomar para ir al futuro, a tu futuro? Vos podés Profe, tomar, sí, un ejemplo podría ser, un ejemplo actual puede ser en el largo plazo, como desde el Ministerio de Economía se ven las variables para solucionar el problema de la deuda, por ejemplo, que todavía no llegó el momento de tomar esa decisión, pero se analizan las distintas posibilidades de solución. sí, en tanto y en cuanto vos lo que tendrías que ver allí para que eso fuera el largo plazo es cuáles son los distintos caminos que yo puedo tomar para renegociar la deuda. Si lo planteas de esa manera, es válido, porque todos los caminos son posibles de tomar hasta que te metas en un camino. Una vez que te Claro, metiste en un camino, ya está. Pero todos los caminos son posibles. Si repudiar la deuda, arreglar, ver si te la pago más adelante. Como Argentina ha tomado todos los caminos a lo largo del tiempo, ha ensayado mucho. Lamentablemente no ensayamos el de pagar, salvo, claro. bueno, esa es otra historia. Pero de nuevo, entonces, Yamila, la idea es esa. Vos podés elegir el camino que vos quieras. Todas tus decisiones son, todos tus factores son libres de variar. ¿Qué significa eso? Que vos podrías querer necesitar viajar, entonces necesitas incorporar idiomas, o necesitas ahorrar porque tenés que hacer determinadas cosas que ves en tu futuro. Bueno, ¿cómo lo haces? Todas tus decisiones son posibles de ser tomadas porque es el largo plazo, a diferencia del corto plazo, donde la dotación de factores es un dato. Por eso son factores fijos. Es un dato. Lo otro es, todo lo puedo hacer. ¿Se ve, Yamila? ¿Esto? Ok. Sí, profe, gracias. Bueno. Entonces, Profe, dale, perdón, dale. en el libro, en el capítulo 8 del libro, dice que también que las empresas pueden entrar y salir libremente de la industria en este largo plazo. Eso Claro. quiere decir que, por ejemplo, si, no sé, una empresa textil tiene un contrato de alquiler con el galpón donde produce, contratos con sus empleados, pero la, la demanda de esa empresa cae, o sea, no podría cerrar antes de tiempo, sino que tiene que esperar que llegue ese largo plazo para poder tomar la decisión de cierre. No. Lo que está diciendo es esto, que ante toda modificación, y esa es la idea de la competencia perfecta, y es una abstracción, hay la decisión de poder entrar y salir en el momento que vos quieras. Eh, punto uno. La segunda es que como hay infinitos, eso no afecta, pero el largo plazo es esa posibilidad de decir, bueno, yo visualizo que esto deja de ser negocio en el largo plazo, como lo vamos a analizar en las próximas clases, entonces me voy, porque me doy cuenta que esta actividad, así como la desarrollo yo, ya dejó de ser interesante, dejó de ser un negocio para mí. Entonces, lo que vos me querés comentar es, la decisión de irme es libre. Sí, Visualizo que no voy a ganar, me voy. Punto. bueno, claro, Así como al revés, así como otro visualiza que dado sus conocimientos, la tecnología, lo que sea que él usa, visualiza que le conviene entrar. claro. Y vos decís, pero ¿cómo? A uno le conviene salir, a otro le conviene entrar. Son distintas lecturas de la realidad, son distintas posibilidades. Sí, sí, Esa es la idea, ese es el largo plazo. gracias. Porque acá en el capítulo veo como que también en un momento explica las condiciones de cuando uno elige tal vez cerrar y Sí, se sí, me había mezclado un poco. tal cual, tal cual. Eso es lo que vamos a ver. Bien, Gracias. en función de eso, entonces, lo que tenemos que ver es cómo tomamos decisiones de producción. Para ello, la empresa, un empresario, un emprendedor, lo primero que debe hacer es sentarse y pensar.
Esto parece obvio, pero lamentablemente muchas de las veces muchos emprendedores dicen, no, yo soy un tipo de hacer, a mí me caracteriza el movimiento y me voy a poner a hacer. Y hacen. Y sin embargo, a los pocos momentos se dan cuenta que le faltan datos. Le faltan datos, tienen problemas. Y entonces dice, bueno, esto es un retraso. Claro, es un retraso. ¿Por qué? Porque eso lo tenías que haber hecho antes. O sea, lo primero que uno tiene que hacer es pensar en qué. La dotación de factores que necesito, la tecnología más adecuada, el equipamiento, el espacio en el que me voy a manejar. O sea, todo esto es la clave para que después no me plante a tener que repensarlo porque me equivoqué. O sea, equivocar no nos podemos equivocar, pero el punto clave es, lo tengo que pensar primero. Entonces, lo que vamos a plantearnos es, ¿cómo hago para utilizar eficientemente los factores productivos para alcanzar un resultado? Esa es la clave que estamos viendo. Para hacer eso, vamos a tener que aplicar alguna metodología, criterios. El primer criterio, y desde la toma de decisiones, está vinculado al hecho de encontrar el método de producción que sea técnicamente eficiente. Para ello, vamos a plantearnos una definición que es ese método, aquel método en el que no existe otro que utilice una cantidad menor de alguno de los factores productivos y una no mayor de cualquier otro de los factores para alcanzar un resultado, para producir una determinada cantidad. Dicho de otra manera, lo que está diciendo ese criterio es que estoy minimizando el despilfarro. O sea, estoy tratando de no tener despilfarro en el uso de los factores productivos. Si alguno de ustedes ha tenido que hacer moldes alguna vez y aplicar alguna tela, un molde a una tela para cortar, o vestidos, pantalones o lo que se les ocurra, se dará cuenta la complicación que es cómo poner el molde de la mejor manera para evitar perder la menor cantidad de tela. ¿Por qué? Porque me quedan retazos, los famosos retazos que después, ¿qué hago con esto? Una bufanda para el perro, ¿qué hago? Y entonces, este es el punto clave que, como me ha pasado siendo asesor de grupos productivos, el problema de las señoras que estaban trabajando con las telas era cómo poner el molde y no perder tanta tela, porque la tela la compraste. Y resulta que si tenés despilfarro, eso entra en el costo del vestido que estás haciendo, del vestido, la camisa, lo que quieran. Los famosos equipos de jogging para los colegios, emprendedores de ese estilo, hay muchísimos. Entonces, ahí viene el problema. ¿Cómo evito o generar el menor, o sea, cómo evito generar despilfarro? Esa es la clave. Bien. Para entender esto lo vamos a ver en un ejemplo con un proceso productivo vinculado al agro, si se quiere, obtención de, no sé, un quintal de trigo, cualquier idea, ¿no? El resultado es, en todos los casos, los tres métodos que estamos visualizando, obtenemos el mismo resultado. Lo que estamos viendo es que cada método necesita un requerimiento de factor distinto. Los factores, ¿cuáles son? El trabajo, los tractores son el capital, la tierra y la tecnología que está asociada a el uso del fertilizante. Entonces, fíjense que tenemos una dotación de factores para cada caso. Lo que voy a hacer con ustedes es preguntarles, en principio, factor por factor, ¿cuál es el que cuál método utiliza la menor cantidad de cada factor? Entonces, en el caso del factor trabajo, ¿qué método utiliza la menor cantidad? Háganlo por el chat, así los puedo observar. Utiliza la menor cantidad de factor trabajo, así la indicamos.
¿qué método de los tres que tenemos utiliza la menor? El A y el C, el A, el A, el A, el A y el C, el A y el C, el A y el C, bueno, sí, hay muchos que solo visualizan el A. Mi pregunta sería, ¿a qué se debe que solo visualizan el A? Esto es porque yo dije qué método selecciono y ustedes dijeron elijo uno solo, Gonzalo, y hay varios más. O qué, para mí el C, milagro, perfecto. A, por la cantidad de tractores. Noten ustedes, interesantísimo, Luciano. Ahí donde está ustedes empiecen a estudiarse ustedes. ¿Cómo están tomando decisiones a partir de lo que yo les digo? ¿Cómo escuchan y analizan las consignas? Yo les digo, ¿qué método utiliza la menor cantidad de factor tomado uno por uno? No estoy mirando otro factor. Catalina, es decir, Luciano me interesa porque por suerte me diste una respuesta que me ilustra. Vos estás viendo la cantidad de tractores, pero en realidad yo estoy preguntando por el trabajo. Yo no estoy preguntando ni por los tractores, ni la tecnología, nada. Yo estoy diciendo, ¿qué método es el que menor cantidad de factor utiliza? Alguno que me dice el C. Bueno, ¿por qué el C? Utiliza menos que Mateo, el A utiliza menos que los otros, el A, pero al final tener más tractores reduce el esfuerzo de trabajo. Ezequiel, de vuelta, noten ustedes que ustedes está buenísimo, me encanta, pero noten que están argumentando cuestiones que no tienen nada que ver con el criterio aplicado. Esto es lo que después a ustedes les genera el problema. Usted dice, bueno, profe, yo estoy más adelantado. Sí, pero está mal. Esto es lo que quiero que se den cuenta. El criterio es simple. ¿Cuál es el método que utiliza la menor cantidad de factor? Trabajo. Porque hice una comparación entre los valores más bajos de trabajo, la diferencia entre los demás factores. Está bien, milagro, me encanta. Pero se dan cuenta que el problema es que no están respetando la consigna que tiene el criterio. Pero la pregunta consigna, no, Luciano, no es otra. La consigna es, ¿cuál es el método que tiene que utiliza la menor cantidad de factor trabajo? La consigna es clara, salvo que no sea claro lo que yo acabo de decir, eso es claro. ¿En qué ves que, Luciano, que eso no sea claro? Máximo. Ah, ok, Santiago. Máximo, ¿querés levantar la mano? Sí. Sí, yo le quería preguntar algo. Dale. Eso con lo del factor trabajo, lo que está diciendo ahora, ¿se podría contar como la hectárea de tierra trabajada? También No, sería. son días de trabajo, los días que vos necesitas de trabajo, ¿no? Lo que hagas en esos días de trabajo es lo necesario para obtener el resultado. Las 500 toneladas. Obviamente, eso estará asociado a las hectáreas de tierra que uses y demás, pero en principio estás viendo eso. Profe, una pregunta con lo que Dale. me equivoqué yo. O sea, yo con lo que vos preguntás, yo veo que el A y el C tuvieron más, bueno, día de trabajo. Pero después me centré en el otro y vi como que uno podía ser más eficiente que el otro, porque con menor cantidad de tractores, ponerle, producía lo mismo que el otro que con mayor cantidad. Está bien, Y pero nadie después, preguntó. Pero el punto es que nadie lo preguntó. Ese es el perdón, tema. La Catalina es su problema de eficiencia. El planteo es el trabajo. Cualquier otro planteo se va del planteo y usted dice, bueno, profe, pero yo quiero ver el conjunto. Tenés razón, no hay problema. Pero si no pueden ir de a uno por vez, la confusión está en que dicen, no, es uno solo, porque yo vi que tiene menos tractores. Nada, eso son divagaciones, eso no tiene que ver con el criterio. Me encanta porque los ayuda a ustedes a entenderse, a mí como piensan y a ustedes como ustedes piensan. Pero reitero, la respuesta concreta, porque ya le digo bastante vuelta, es que el método A y el método C
Los dos son eficientes en el uso del factor trabajo. Ahora bien, punto. Ahora bien, en términos del uso del factor capital, ¿cuál es el método eficiente? Ahora los invito a que lo pongan de nuevo en el chat. El B, perfecto. En términos del uso de la tierra, ¿cuál es el factor, el método eficiente? Bueno, el B también, perfecto. Wow, están todos rápidos ahora. Y en términos del uso de la tecnología, el fertilizante, ¿cuál es el método eficiente? El A, perfecto, bien, muy bien. Entonces, visto eso, y lo voy a dejar en pantalla, yo les voy a compartir ahora en el chat para que ustedes entren al formulario y me digan cuál o cuáles, no sé, es el método eficiente en términos técnicos. En función de lo que están viendo en pantalla, ustedes tienen el formulario para que hay 58 personas, pueden responder rápido, tienen 2 preguntas en ese formulario. Las preguntas son el método eficiente y una explicación que está planteada de cuál sería la razón por la que eligieron ese método. Son 2 preguntas, fundamento de la respuesta. Recién tengo 2 respuestas, vamos, van 3, o sea, necesito una cantidad interesante y le digo, son 59 presentes, 58. Piensen ustedes, de los 3 métodos, ¿cuál es el que seleccionan por que responde a la definición de la eficiencia técnica? Profe, ¿Sí? una consulta. ¿Por qué en lo que sería factor tecnología, por ejemplo, en la de fertilizante, no pondrías 25? No pondría 25, no entiendo. ¿Por qué? A ver, 25, ¿qué significa 25? Claro, en Usa la el menor factor de tecnología. Sí, la menor cantidad de tecnología asociada, es el menor uso del factor. Vos decís, Ah, es el menor uso del factor para obtener el mismo resultado. Porque ese es el punto, es el mismo resultado con el menor uso del factor. bueno, perdón, mala mía. No, está bien, pero ese es el por qué no uso 25. Sí, porque vos decís, wow, tiene mucha tecnología. No, en realidad me sale muy caro. Pero bueno, Te hago una Claro, consulta. dale. Yo me equivoco en los conceptos de admin con los de acá, en esto de ser eficiente, eficaz, todo eso, porque no era en la efectividad que tenías que estar en tiempo y espacio. No, pero la efectividad es a ver, vos tenés Sí, eficacia, eficiencia y efectividad. Efectividad sí, es un resultado de configurar eficacia y eficiencia. Es sí. digamos, ahí tenés efectividad, pero nosotros estamos mirando desde el punto de vista económico la eficiencia, desde el punto de vista administrativo la eficacia. La mejor mirada de todo eso sería la efectividad en el uso en un método que sea el más efectivo. Pero de vuelta, ese es un resultado de relacionar eficacia y eficiencia. ¿Se ve? Ok, o sea que acá sería con la menor cantidad de productos, maximizar beneficios, ser eficiente, la Acá lo que eficiencia. estamos diciendo es, acá soy eficiente técnicamente porque utilizo la menor cantidad de uso del factor para alcanzar un resultado. Esa es la mirada que estamos haciendo. ¿Estamos? Ok, gracias. Bien, en función de las respuestas, les las voy a compartir para que todos vean lo que dicen. Tenemos 47 respuestas. En principio, más de la mitad del curso ha entendido que el método eficiente era el método A. Hay un 19% del curso, o sea, menos de la mitad del otro grupo, que ha entendido que el A y el B
eran los eficientes. Hay otros que han entendido que el A y el C lo era. Hay un 6%, 3 alumnos, o sea, 6% que dicen que el método eficiente es el C. Importante, eso interesante. Y hay otro 10%, más todavía, que dice que es el B. Pero, de vuelta, el 50% me dice esto. ¿Por qué me lo dicen? Bueno, y acá viene lo interesante en esto, porque es lo que de alguna manera ustedes ya me estaban dando a entender, pero ahora lo queda más que claro. El 62% de ustedes, es decir, el 50% que dijo era el método A y algún otro que dijo el método B, lo dice que es porque la cantidad de factores utilizada es la menor. Ok. Hay un 30% de ustedes que en rigor de verdad está diciendo que es la definición de eficiencia la que los llevó a tomar la decisión que tomaron. Esto significa, fíjense, que seleccionaron en gran medida el método A porque lo entendieron como eficiente, pero también algunos más que seleccionaron otros métodos. Y el 8% dice la importancia de algún factor utilizado. Está bueno esto. Con los tres producir lo mismo. Sí, Ezequiel, no te había leído. Sí, es el mismo resultado. Bien, vamos por el final, por uno de los finales. Es interesante que algunos de ustedes han establecido que el método C es el eficiente o el A y el C. Y ahí se entiende tal vez por la importancia del factor, pero lo más llamativo es que aquellos que dijeron que el A y el C eran eficientes han seleccionado, o los que dijeron el C, han seleccionado un método que solo tiene un factor que es eficiente cuando todos los demás no lo son. Esto es muy interesante porque la manera en que han tomado decisiones va en contra de la misma definición de la decisión de eficiencia en el uso técnico. ¿Por qué? Porque fíjense que de 4 factores solo es eficiente en 1. Por ende, lo único que los movilizó, da la impresión, es que la cantidad de trabajadores. Esto es, se han visto, los que han respondido de esa manera, se han visto, y se ve por la respuesta en la segunda pregunta, que la relevancia de un factor está por encima de los otros. Bien, ya les comento, no hay nada en la teoría económica, de nada, que diga que un factor es más importante que otro. Y ustedes podrán decir, no, pero ¿cómo? El trabajo, ¿cómo es el hombre? Nada, no hay ningún concepto desde la teoría económica que diga que un factor es más importante que otro, porque en última instancia yo uso todos los factores, usaré más o menos, y ahora lo vamos a ver, pero no por la importancia por el factor en sí, sino por lo que representa dentro del conjunto. Entonces, la primera cuestión que ustedes tienen que tener en cuenta es que en muchos casos es probable que decidieron, dado que tenía menor cantidad de trabajadores. Y entonces si decidieron así es porque privilegiaron el trabajo. Bien, ya les aviso, no es correcto. No es correcto, no por privilegiar el trabajo. No es correcto porque la definición es una definición técnica. Entonces, punto 1. Punto 2. Todos aquellos que establecieron que solo el método B era el relevante, el técnicamente eficiente, tal vez hayan estado viendo que era el que menor cantidad de capital usa. Bueno, y es por eso que dijeron que entre todos ese era el más adecuado. Tal vez, porque no hay otra cosa que diga, salvo que uno dice, sí, tiene menos capital y menos tierra. Claro,
pero resulta que el método A tiene menos trabajo y menos fertilizante. Entonces, ¿cuál es el punto? Bueno, como varios de ustedes indicaron, claramente los que indicaron el 16%, perdón, el 18% que dijo que el método A y el método B eran los eficientes, claramente tuvieron razón. Ahí sí establecieron. Y seguramente, aunque no está asociado a la definición que usaron, porque no son todos los que dijeron que la definición técnica, la definición era la correcta, la definición de eficiencia. Noten que muchos también lo dijeron porque eso se ve en el porcentaje, ¿no? Eso se ve en el 62% de respuesta de la cantidad de factores utilizadas. La cantidad de factores utilizada no es relevante para tomar la decisión. Usted dirá, pero ¿cómo, profesor? Si estamos viendo el mínimo uso. Claro, pero estamos viendo el mínimo uso por uso de factor. No estamos sumando factores y estamos diciendo, no, pero el costo viene después. Vos primero, Ezequiel, estás asociando la definición técnica. No estás hablando de economía todavía, en el hecho económico. Es una definición técnica. Milagros, sí, comenta, a ver. O sea que se refiere que de los 4 hay que mirar los números para ver la eficiencia, pero no compararlos entre sí. Exacto. O sea que se refiere a que yo elegí el A y el B porque tienen 2 factores, cada uno, que son menos utilizados, pero no hay que compararlos entre porque sí. son eficientes en el uso de 2 factores, y como no hay nada que diga que es más mejor aquel que usa el trabajo o aquel que usa el capital, no hay nada que diga que los factores tienen prioridad, entonces la eficiencia está asociada a la definición técnica. Hay un método que tiene 2 factores que son eficientes y 2 no, y hay otro método que tiene los otros 2 factores eficientes y 2 no. ¿Puedo elegir? Todavía no. Los 2 son eficientes, pero lo que no está claro que no puedo decir es que el método C, que solo tiene un factor eficiente, sea mejor que los otros. Eso es lo que los que seleccionaron el método C tienen que pensar ustedes. ¿En qué pensé? ¿Cómo analicé para llegar a esa respuesta? Por eso digo, es importante cómo ustedes observan y analizan las consignas y cómo toman decisiones. ¿Está? Entonces, se darán cuenta que para tomar decisiones, ahora sí, siguiendo la idea de Ezequiel, necesito hablar de dinero. Entonces necesito la definición de la eficiencia económica. Entonces la eficiencia económica va a estar asociada a aquel método que minimice el costo de oportunidad del uso de los factores. Acá sí, que minimice el costo de oportunidad del uso de los factores. Para ello, entonces, tendré que establecer la estructura de costos muy simple de los factores. La cantidad, el trabajo vale 30 pesos por día, el capital vale 20 pesos por día, perdón, 50 pesos por día, la tierra vale 20 pesos por día y digamos, la tecnología del fertilizante vale 3 pesos la tonelada, la unidad. No importa los valores, pero son esos valores. Con esos valores yo lo aplico a la cantidad de factores que tengo y obtengo la estructura de costos de los factores productivos. Lo que resta entonces sí es sumar el conjunto del uso de los factores y ¿a dónde llego? Bueno, a que el método económicamente eficiente es el método A. ¿Y por qué es el método A? Bueno, porque tiene eficiencia técnica y la eficiencia económica reflejada por el menor costo de oportunidad del uso de estos factores productivos. Ahora bien, y acá viene lo interesante. Si ustedes observan, el método A
utiliza 3 veces más capital que el método B. Esto es intensivo en el factor capital. Por el contrario, usa la mitad la mitad de factor trabajo que el método B. ¿Por qué es el que sale ganando, entre comillas, es el que sale como eficiencia económica? Porque es el que menor costos de oportunidad tiene. Fíjense, 3 veces más capital, pero la mitad de factor trabajo. 3 veces más capital. Significa que puedo usar, ¿qué factor estoy usando? El que en términos relativos es el más barato. El que en términos relativos es el más barato. Se los voy a poner de esta manera antes de avanzar. Piensen en el campo en Argentina y en Estados Unidos. El campo en Argentina se caracteriza por usar en forma intensiva trabajadores, peones. Tiene máquinas, sí, pero la mayor cantidad de desarrollo está asociado a gente. El campo en Estados Unidos tiene la particularidad de ser de uso intensivo de capital. ¿Por qué? Bueno, en Argentina, ¿por qué uso el trabajo? Porque es barato. En Estados Unidos, ¿por qué uso el capital? Porque es barato. ¿En términos de qué? De la hora hombre del trabajador. Es muy caro usar un trabajador, el tiempo de un trabajador en Estados Unidos. Es caro. En términos relativos es más barato usar el bien de capital. Entonces, ¿qué significa eso? Fíjense que desarrollamos los métodos, utilizamos el método cuyo precio relativo utiliza el factor que es más conveniente, el factor más barato. Este es el punto. Ahora bien, para entender esto y entendernos como Argentina, nosotros, o sea, la producción de televisores, la demanda de televisores, vamos a ir por ese lado, o la demanda de celulares, ¿dónde está? Bueno, cualquiera de ustedes me puede decir, profesor, provincia de Buenos Aires, Córdoba. Tengo más o menos 20 millones de habitantes dando vuelta ahí. 13 millones y pico en provincia de Buenos Aires, 6 y pico en Córdoba. Tengo 20 millones de habitantes y más también. Ustedes dirán, bueno, si el mercado está ahí, la lógica es que yo tenga una fábrica de televisores al lado del mercado para abastecer y una fábrica de celulares al lado del mercado. Ok, ¿qué pasa? En Argentina, ¿dónde se produce televisores celulares y línea blanca? En Tierra del Fuego. 2.500 kilómetros de distancia. ¿Por qué? Bueno, porque existen en Argentina las llamadas leyes de promoción industrial. ¿Qué características tienen las leyes de promoción industrial? Bueno, el objetivo original era hacer que la gente se quede en la provincia. O sea, la ley fue sancionada para lograr que el trabajo, los trabajadores no se vayan buscando otros horizontes. Perfecto, está bien. Ahora, ¿qué dicen las leyes? Normalmente lo que hacen las leyes es generar exenciones. ¿A qué? Al IVA, al impuesto a las ganancias, a la amortización de los bienes de capital. Esto es, todas las leyes van por el lado del bien de capital. Y es por eso que ustedes tienen la producción de televisores y celulares y línea blanca en Tierra del Fuego, porque el capital, el bien de capital, es artificialmente abaratado. Y entonces una empresa que tendría que estar instalada en la provincia de Buenos Aires para abastecer al mercado de la provincia de Buenos Aires, está instalada en Tierra del Fuego. ¿Se dan cuenta que no existe lógica desde el punto de vista territorial? Desde el punto de vista económico, por supuesto que existe lógica. ¿Por qué?
porque abaraté el bien de capital hasta permitir que el trabajador cobre 2 veces y media más que en provincia de Buenos Aires, por vivir en Tierra del Fuego. ¿Por qué? Porque necesito pocos trabajadores. ¿Por qué? Porque el desarrollo hace que sean intensivos en el uso de capital. Noten la diferencia. Esto es muy llamativo cuando lo podemos ver de esa manera, porque hace que también haya fábricas de zapatillas en Catamarca o en La Rioja, donde se pueden producir, no sé, 17 millones de pares de zapatillas en algún momento. No tiene ninguna lógica. Desde el punto, o sea, porque están pensados para el mercado nacional, es decir, no tiene lógica. La lógica, de vuelta, sí la tiene cuando uno lo piensa en términos de qué factor productivo es el que permite que el método sea económicamente eficiente usando capital. Bueno, porque abaraté el uso del capital. ¿Es barato el capital en Argentina? No, por lo que acabo de comentar del campo. Ahí no hay ninguna ley de promoción industrial. Ahí tengo el factor productivo tal cual. ¿Qué es lo que uso? Gente. ¿Por qué? Porque es más barato. ¿Qué usa Latinoamérica en general para atender hoteles? Gente. ¿Qué usa Japón? ¿Qué usa Estados Unidos para atender hoteles? Capital. Es más, China tiene un hotel manejado exclusivamente por robots. Y usted dice, China, que tiene tanta gente. Sin embargo, es más barato la tecnología que la gente. Entonces, ¿y dónde voy a ver más gente atendiendo a la gente? En África, en Centroamérica. ¿Por qué? Porque el trabajo, su precio relativo, es menor que el uso del capital. Entonces, si voy a necesitar un lustrabotas, ¿qué voy a tener? Una persona lustrando botas o zapatos. En Estados Unidos o en Japón o en Alemania, ¿qué voy a tener? Una máquina. Afuera del hotel, de las habitaciones del hotel, tengo una máquina que lustra las botas o los zapatos. Esa es la cuestión clave que nosotros estamos mirando y por qué la importancia de entender qué es económicamente, qué es primero técnicamente eficiente y luego económicamente eficiente. ¿Cuál es el problema normalmente? Que alguien les dice a ustedes, yo quiero este trabajo que me lo hagas por 5.000 pesos. Y usted dice, no, pero hacer este trabajo vale 7.000 pesos. No, yo pago 5.000 pesos. Bueno, pero entonces no lo voy a poder hacer como hay que hacerlo. No sé, yo pago eso. Bueno, fíjense que ese problema de la negociación, que es normal, va al revés. O sea, primero lo que tengo que ver es cuál es la mejor manera. Después veré cómo articulo, pero ¿cuál es la mejor manera? Técnica. Una vez que veo la mejor manera técnica, ¿cuál es el costo? Y uno dice, upa, se fue. ¿Qué va a pasar si alguien te dice son 5.000 en lugar de 7.000? ¿Dónde va a haber el problema? La calidad. O sea, la calidad del producto va a ser inferior. Y eso es lo que suele ocurrir, digo, para que se den cuenta de cómo operamos con todo esto. ¿Sí? Bien. Acá van a ver una tabla de la eficiencia tecnológica, bueno, de lo que es viable. La eficiencia económica depende del costo relativo de los recursos, como les decía. Utilizaré el recurso más barato en términos relativos, porque es en el cual me hago intensivo. Normalmente lo que ocurre, lo que la teoría económica ha descubierto es que nos hacemos intensivos en el factor de producción que es más barato. Vamos a tratar de hacer todo con gente, si es barata la gente, en lugar de capital. En los países donde el capital es más barato, van a hacer la mayor cantidad de cosas con capital. La robótica, Amazon. Un ejemplo último, Amazon frente a cualquier mayorista de la Argentina. Mayorista, el que les guste. ¿Cómo se trabaja en Argentina? Gente apilando. ¿Cómo trabaja Amazon? Con robots. Los robots que van llevando las cajas, el sistema, está todo. Hay 2 personas manejándolo, 3. En Argentina, personas. Ustedes, los que están en La Plata, vayan a Nini. ¿Cuánta gente hay? Montones. Máquinas, nada. La montacarga. En cambio, lo mismo, Amazon, ¿qué tiene? Robots por todos lados. Estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de la misma actividad económica. Entonces, para entenderlo, con sus más y sus menos. Mercado Libre, no, Mercado Libre ya pegó el salto, entonces Mercado Libre ya está
usando robótica porque compite contra Amazon, ¿sí? Entonces, por eso, pero si no, nada. ¿Está? Bien. Ejemplo de Tierra del Fuego, bueno, los regímenes y cómo se va gastando cada año más en subsidios para que se produzcan televisores y celulares a 2.500 kilómetros de donde se necesitan. Bueno, un sinsentido. Sí, Mateo. Profe, tengo una duda. ¿En Tierra del Fuego no se ensamblan los productos electrónicos, no se crean ahí? ¿Se ensamblan o no? Exactamente, no se producen, por eso es peor todavía. Solo se ensamblan. Bueno, a veces eso es peor. O sea, el concepto de producción ni siquiera está presente, pero no se producen en Argentina. Vienen del exterior, se desarman, vienen desarmados y se ensamblan en Tierra del Fuego. No hay producción en Argentina, para que no haya dudas. Puede haber producción de algún componente, de alguna cuestión. El resto es ensamblado y se le pone la etiqueta, la estampilla. ¿Estamos? Ese es el gran tema ahí, ¿sí? Bueno, Tierra del Fuego, en este caso el gasto en insumos, en subsidios, cada vez mayor y para, como decía, una producción que no se genera. Desde el punto de vista del intercambio, a nosotros nos convendría que esos productos los compráramos afuera para destinar todo ese subsidio que le estamos dando como en la compra, se lo estamos dando a los argentinos, usar esos recursos para mejorar la producción de aquello en lo que tenemos ventajas comparativas. Recuerden ustedes, nosotros estamos usando recursos para producir algo en lo que no tenemos ventaja comparativa. Es un despilfarro, pero bueno, es un mal uso de los recursos, pero obviamente usted dice, bueno, Tierra del Fuego, lo que sea. En Tierra del Fuego lo que tendremos que tener es turismo, que de hecho hay turismo, pero tendríamos que tener más desarrollo de turismo si esos recursos los usáramos para esa actividad. No se usan para esa actividad, bueno, está bien. ¿Está? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien que haya quedado con alguna duda? Ezequiel, demás, ¿todo bien? Vamos a hacer una cosita. Nos tomamos 5 minutos de pausa. Perfecto. Lo que vamos a ver ahora entonces es cómo trabajar la relación entre la producción y el factor productivo trabajo, porque vamos a operar en el corto plazo, la mirada del corto plazo. Esta mirada de corto plazo, recuerden, está asumiendo que hay un factor productivo, en este caso el capital, que es una dotación dada, 10 unidades de capital, y a esas unidades de capital le adicionaremos factor productivo, factor trabajo, obteniendo un resultado. La función de producción total, que desde el punto de vista matemático no está planteada, solo estamos diciendo que la relación entre trabajo capital y la tecnología existente nos permite obtener este resultado. Si ustedes observan el resultado, es una evolución que va desde 0 a 112, 108, 100. Lo podemos ver gráficamente en un eje de coordenadas cartesianas, donde tienen la variable dependiente, que es la producción, en la ordenada, la variable independiente, que es la cantidad de factor trabajo en la abscisa, y observamos el comportamiento que tiene esa función de producción. Ahora bien, una pregunta para ustedes. ¿Les parece que esta función de producción tiene alguna característica que valga la pena que ustedes me comenten? ¿Les notan algo? ¿Lo pueden relacionar con algún concepto que ya hayan estudiado previamente? Comportamiento que tiene la función de producción que estamos observando. Exacto, Agustín, muy bien. La ley de rendimientos decrecientes es interesante porque lo que ustedes están observando es que hay un primer tramo
hay un primer tramo, perdón, que es el que va desde la incorporación de los trabajadores, va creciendo o hasta llegar a un máximo. Los rendimientos son crecientes, fíjense, 10, 20, 30, los rendimientos de cada incorporación de trabajadores son crecientes, pero a partir de ese valor, de ese crecimiento, luego comienza 20, 15, cada vez vienen menos. Entonces, en adelante, hasta el máximo, aparece, como nos dice Agustín, la ley de los rendimientos decrecientes. Y luego de haber alcanzado el máximo, aparece rendimientos negativos. Fíjense, ya no es ni siquiera creciente ni decreciente, son negativos. Son decrecientes y negativos, el peor de la situación. Esto, visto desde el punto de vista del producto, también lo podemos entender en el comportamiento. Vean el perfil. Este perfil de producto, de función de producción, los va a acompañar en su vida profesional todo, siempre. Siempre van a ver algo parecido a esto, porque es la expresión asociada a las ventas, es la expresión asociada a la producción. En cualquier actividad siempre va a aparecer algún perfil similar a este que estamos presentando. Ahora bien, la pregunta, si se quiere, sería, bueno, visto esto, ¿hasta cuántos trabajadores yo tendría que incorporar? ¿Sí? Fíjense qué interesante, porque yo estoy buscando tener el mejor, digamos, armar mi empresa, estoy decidiendo la cantidad de trabajadores, puede ser que en el último hay un equilibrio o no tiene nada que ver. Victoria, buen punto ese. El concepto de equilibrio surge cuando vos tenés dos fuerzas enfrentadas. Victoria, es importante ver esto. Acá no tenés dos fuerzas enfrentadas, acá tenés la utilización. Lo que sí estás observando es que llegaste a un máximo, al máximo de producto total, que todos ubican alrededor de los 7 trabajadores, entre los 7 y los 8 trabajadores. Entonces, todos están diciendo que hay que tomar 7 trabajadores, 8, no sé. Bien, la pregunta... Bueno, ahora lo vamos a analizar, pero se ve, Victoria, lo que decimos, o sea, no es un problema de equilibrio. Equilibrio surge cuando vos tenés dos fuerzas encontradas. Si no hay dos fuerzas encontradas, no vas a tener equilibrio. Acá no tenés fuerzas encontradas, acá tenés un resultado. Ok, entonces, la pregunta es, si yo tengo la ley de los rendimientos decrecientes, que la estoy viendo, ¿cómo se calcula la ley de rendimiento decreciente? O sea, ¿cómo reflejo la situación de cuando voy incorporando un trabajador adicional? Bueno, esto lo puedo ver por medio de una fórmula muy simple, que es la fórmula del concepto marginal, que ustedes ya varias veces han utilizado. Recuerden ustedes, el cambio de la producción, en este caso el cambio de Q, la variación de Q, cuando varía el factor con el que estamos utilizando, cuando varía el trabajo, delta Q sobre delta L. Si notan, delta Q sobre delta L no es ni más ni menos que la pendiente, o sea, la tangente, en cada punto, la tangente en cada punto de la función. Esa es la pendiente. La tangente de una curva es la pendiente de la curva. ¿Y la pendiente qué es? ¿Cómo varía la cantidad cuando varía el factor que la determina? Esa es la pendiente. También conocida como producto marginal del trabajo. Ese es importante. ¿Por qué? Bueno, porque claramente lo que me da a entender es el concepto marginal. ¿Cómo incide la unidad adicional? Acuérdense, cada vez que alguien les marca, esto es un concepto marginal, ustedes dicen, me está hablando de una unidad más, un punto más de esto. Eso es el marginal. Entonces, cuando yo estoy viendo el marginal, fíjense lo que ocurre.
El producto marginal aumenta, como recién veíamos, los rendimientos del factor trabajo aumentan hasta 3 trabajadores. Y a partir de ahí comienzan a bajar. Y fíjense lo que todos dijeron. Tomo 7 trabajadores. Sí, está interesante eso, pero noten que el séptimo trabajador, el octavo en definitiva, ¿cuánto le agrega al negocio, a la actividad? Nada, 0. Y a partir de ese trabajador, los sucesivos trabajadores, ¿qué generan? Lucha, pelea. ¿Y saben por qué? Porque no alcanza el uso del factor. Entonces nos peleamos por la computadora, nos peleamos por a ver quién se sienta en el escritorio para trabajar. Esto es muy común que ocurra en los ministerios, en empresas del Estado también. Pero entonces, noten ustedes esta pregunta que yo les hacía, ¿hasta dónde tomo trabajadores? Si yo fuera, a ver, exitista, tendría que decir, no, mirá, tenés que tomar hasta el tercero, porque el tercero es el que sabe, el que le agrega 30 unidades al producto total. Pero en realidad, ¿qué es lo que está pasando ahí? Que nos vamos conociendo y nos vamos especializando. Fíjense, el octavo no genera 0, sí, por eso, pero el octavo genera 0 y el anterior genera 4, de 108 a 112, y de 112 a 112 es el máximo, por eso genera 0. Es el máximo, ese es el máximo. La pendiente de un máximo siempre es 0. Y esto también es una regularidad matemática, Milagros, que es importante entender. La pendiente de un máximo, como la pendiente de un mínimo, siempre es 0, porque es plano. Es la tangente en el mínimo punto o en el máximo punto. Es plana. Entonces, la pendiente es 0. Pero, ¿qué pasa? Entonces, noten ustedes que, ¿cómo estoy tomando decisiones? Estoy tomando decisiones por el que llega. A ver, piénsenlo un segundo ustedes. Tomo decisiones por el que llega, a ver cuánto me adiciona el que llega, o tomo decisiones por lo que hacemos en conjunto. Noten ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? Tomo decisiones por el que llega, a ver cuánto adiciona más el vendedor estrella, o tomo decisiones en lo que hacemos en el conjunto entre todos. ¿Qué les parece? ¿Qué tiene más sentido para el análisis de una empresa? ¿Cómo harían ustedes? Santiago dice en conjunto, Julieta dice en conjunto, algún otro más, pero bueno, la idea es... Profe, Dale. perdón, para mí también es en conjunto, pero como lo preguntaste vos, me resulta más cada uno. Claro, pero cada uno, el problema de cada uno es, llegó el vendedor estrella, llegó el trabajador. En realidad el trabajador solo no hace nada. El punto clave es que va a ser en la medida que se repartan el trabajo. Por eso los tres trabajadores al inicio, el tercero agrega 30, pero no agrega 30 porque es un capo. Agrega 30 porque se dividieron las tareas. Y entonces, en lugar de hacerlo todo uno solo, van trabajando cada uno. Es el gran tema que planteó Adam Smith de cómo hacer un alfiler. Cuando el alfiler hacía uno solo, se podrían hacer 20 alfileres por día, porque un solo trabajador hacía todo. Cuando se pusieron a separar las formas de hacer el alfiler, entonces cada uno hacía una parte del armado de un alfiler, hacían cientos. De 20 que podía ser uno solo pasaban a ser cientos. Entonces, ¿cuál es el truco? La especialización es el truco. Ese es el punto, no la llegada del vendedor estrella. El vendedor estrella siempre puede existir, pero solo será estrella si el resto lo apoya. Si no lo apoya, es decir, si no se trabaja en conjunto, no hay posibilidad que haya un vendedor estrella, entendido como esa figura de wow. Todo tiene que ver con el conjunto. Entonces, si tiene que ver con el conjunto, la pregunta es, esto ya lo comenté, la pregunta es, ¿cómo mido al conjunto para saber lo que hacen cada uno de los trabajadores dentro de ese conjunto? Y es ahí que utilizo el concepto de el promedio o el producto medio. ¿El producto medio qué es? Bueno, no es ni más ni menos que la división
entre el total de producción con la cantidad de factores que utilizo, la cantidad de trabajadores que utilizo. Este concepto producto medio para ustedes, que en rigor se traduce en otro concepto muy usado que es productividad, esto ustedes lo vienen usando desde que eran chiquititos. Y ustedes dicen, no, yo nunca usé la productividad. ¿Cómo no? Desde que entraste a la escuela, ¿cómo te evaluaron? Por el promedio de tus notas. Por lo tanto, desde que el primer día de clase, cuando entraste a la primaria, hasta todo lo que desarrolles en la universidad y también en el trabajo, en cualquier empresa, te van a evaluar por la productividad. O sea, por el total de lo que haces dividido las horas utilizadas, la productividad, el total de producción dividido horas. Esa es la productividad. En el caso de ustedes, total de las notas dividido cantidad de notas. ¿Cuál es la productividad? Yo, cuando les estoy publicando las notas, abajo de todo dice promedio y dice rindieron. El promedio es la productividad del curso. La productividad del curso de terror, pero bueno, esa es la productividad del curso, es de terror. O sea, hay que levantar la productividad del curso. Más allá que a alguno le pueda ir espectacular, pero la productividad del curso, yo después les voy a ofrecer premios por productividad. Eso yo se los vamos a ver cómo les doy un premio por productividad. Pero para eso van a tener que mejorar como empresa, como conjunto. Entonces, la productividad, ¿para qué me sirve? Para ver cómo hago el producto de la mejor manera. O sea, cuándo me sale bien. Y la productividad, ¿qué me va a mostrar? A diferencia de lo que ustedes decían, ¿cuántos trabajadores tomo? Tomo 7. Fíjense, ¿dónde está el máximo de productividad? El máximo de productividad está en 4 trabajadores. Esto es, técnicamente hablando, no tengo que tomar más que 4 trabajadores en esta empresa. ¿Cómo? Si con 7, con 8 hago 112 toneladas, kilos, lo que sea. Claro, pero el mejor uso que tengo de cómo desarrollo el producto lo tengo con 4. Esa es la máxima productividad. A ver, traducido, es cuando ustedes se dan cuenta que hacen las cosas de la mejor manera. Ahí cuando se dieron cuenta, la tengo re clara. Hago las cosas de la mejor manera. Las hago bien. Entonces, esa es mi máxima productividad. Ustedes desde su punto de vista, ¿qué querrían? Me parece que por lógica, quedarse en ese punto. Esto es, quedarse en ese punto, ¿qué quiere decir? Producir de esa manera. Usted puede decir, bueno, pero producir de esa manera, profesor, solo implica que vamos a producir 80 unidades, que dividido 4 son 20. Sí, pero es el máximo de productividad. Desde el punto de vista técnico. Entonces, veámoslo en términos gráficos. Fíjense, la productividad, la mirada, ¿cómo se mide la productividad? El producto marginal se mide como la tangente. El producto medio se mide como el rayo que parte del origen a cada punto. En castellano, altura sobre base. Ese es el producto medio. Si quieren ver la geometría, cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, altura sobre base. Eso es la medida de un producto medio. ¿Qué es lo interesante de esto? Bueno, veámoslo como lo grafico. Ya, me voy a quedar en este gráfico. Fíjense, lo voy a graficar. El producto marginal va a ir subiendo, va a ir subiendo, va a ir subiendo, va a ir subiendo, hasta que alcanza un máximo en el punto B, y luego comienza a bajar hasta que se hace 0 para el punto D, o sea, este es el producto marginal del trabajo. Alcanza un máximo donde en los 3 trabajadores y luego comienza a declinar hasta donde se hace 0. El producto medio, lo voy a hacer en rojo, viene hasta un máximo en donde 4 trabajadores
y luego comienza a declinar la productividad. Este es el producto medio del trabajo, producto medio del trabajo, la productividad. Fíjense qué particularidad tiene este punto. Este punto, que es común tanto al producto marginal como al producto medio, ¿por qué es común? Bueno, porque el rayo que parte desde el origen, que es la medida del producto medio, también es tangente al punto C. Es decir, que en este punto, producto marginal y producto medio son iguales, con una particularidad. Esto es el máximo técnico. Máximo, ¿sí? Dije máximo técnico. Dale, ¿qué pasa? Contame. Una consulta. Si, por ejemplo, en trabajo, ¿no? Con 4 personas ya te rinde, pero vos, por una ayuda a alguien o algo, sumás una sola persona más. Y esa persona te rinde más productible que una persona que tenías antes. Eso también importa, ¿no? No, bueno, pero una persona más estaría acá, nos estaría mostrando que es la productividad está incorporada. Lo que estamos diciendo es que la máxima productividad son 4 personas. O sea, una persona más sería 5 y ya no es la máxima productividad, la productividad cae en el análisis. Entonces, esa es la cuestión técnica. De vuelta, ¿dónde está la cuestión técnica? Vos sos el gerente de producto de una empresa. Entonces vos decís, yo quiero lograr la máxima productividad de mis trabajadores para alcanzar. Bueno, la máxima productividad en esta empresa está en 4 trabajadores, no en 5, no en 7, no en 8. En 8 está el máximo, fíjense, en 8 está el máximo de producción. En 4 está el máximo técnico. Máxima productividad es el máximo técnico. Máximo producto es el máximo de producción. Son 2 situaciones diferentes. Pero entonces, la cuestión clave es, bueno, pero ¿para qué me sirve todo esto? Yo ya entendí que una cosa es la ley de los rendimientos decrecientes y entonces estoy viendo el efecto que trae un individuo más, un trabajador más. Pero también me doy cuenta que para analizar una empresa tengo que verla en su conjunto por cómo trabaja, por lo que logran los trabajadores. Y entonces observo el producto medio. Que quede claro para ustedes, la remuneración en el sector trabajo es siempre por el producto medio, o sea, es por la productividad. De vuelta, es como yo les pago a ustedes en función de las notas que ustedes tienen. La aprobación o no del curso tiene que ver con la productividad, ¿se dan cuenta? O sea, si ustedes no tienen 7 puntos de productividad, no tienen promoción. Esto es el tema clave, por eso la productividad. Ahora bien, ¿para qué me sirve? El tema concreto es, esto es una empresa, es el proceso productivo. ¿Por qué mientras más trabajadores la producción cae? No, la productividad cae, no la producción. Después del trabajador 8 cae, ahora te lo explico, no se supone que mientras más personas se tienen que producir más. ¿A qué se refiere ese dicho de más trabajadores, menos producción? Catalina, a partir del trabajador 8, no, pero está bien, a partir, o sea, lo que te estoy mostrando, reitero, el proceso productivo está en azul, bien. Ese proceso productivo llega a un máximo y después decae. Vamos a ver por qué. En ese proceso productivo yo lo que analizo es, como ustedes bien dijeron, la ley de los rendimientos decrecientes. En un primer tramo, la especialización. Me voy especializando. Viene bien tomar trabajadores. Un trabajador más suma. Esa es la idea. Alcanzo el máximo de productividad. ¿Qué ocurre? ¿Sigo sumando trabajadores? Sí, sigo sumando trabajadores, pero la productividad cae. Pero el producto total aumenta. Sigo sumando trabajadores. ¿Y qué me encuentro? Con que somos demasiados trabajadores para la dotación de capital con la que contamos. Y entonces
Hay problemas para el uso del equipamiento. ¿Qué trae aparejado eso? Una menor producción. Y entonces viene el producto marginal negativo. Dado referido a lo técnico y eficiencia. Claro, claro, Milagros. Por eso estamos hablando de la eficiencia en el uso de los factores. Desde el punto de vista de la empresa, yo estoy visualizando 3 etapas en una empresa. La etapa 1, que va desde el comienzo de la empresa hasta el máximo de productividad. ¿Cuál es la decisión que tomo en la etapa 1? Incorporar trabajadores. Porque me voy especializando, porque voy aprendiendo, porque voy mejorando la productividad. Una etapa 2, que está asociada a desde el máximo de productividad, que es el máximo técnico, hasta el máximo de producción. Está caracterizada por un aumento del producto total, pero una disminución de la productividad. Una tercera etapa, la etapa 3, que va desde el producto marginal 0, o sea, desde el máximo de producción en adelante, con rendimientos que son negativos, no son decrecientes, son negativos. ¿Qué particularidad tiene esto? Que no tiene ningún sentido empresarial estar en ese espacio, en esa etapa. Ustedes dicen, ¿por qué puedo llegar a esa etapa? Bueno, en muchos casos por otras decisiones. Ejemplo, empresas del Estado, donde se privilegió incorporar personal, más que nada como un seguro de desempleo encubierto, antes que el proceso productivo. O ministerios, donde se privilegia la militancia o un montón de otras cuestiones, y entonces se incorporan personas, digamos, empleados públicos. Serio problema que tiene la Argentina, pero que no tienen dónde sentarse, qué computadoras usar, o qué es lo que sea, no hay espacio. ¿Cuál es la decisión en toda empresa que se encuentra en esa etapa? Ir para atrás, o sea, despedir personal. Esto es lo que se hizo cuando se hicieron privatizaciones en los años 90, o donde Somisa, por ejemplo, que era la empresa del Estado vinculada a la producción de acero, se privatizó y la toma Techin. Somisa tenía 12.000 trabajadores, producía 6.000 toneladas de acero sin costura. La toma Techin, analiza la estructura y se queda con 6.000 trabajadores y pasó a producir 12.000 toneladas. Estos son datos de la realidad mostrados en función de este concepto. Pero entonces, fíjense cuál es el problema. En la etapa 1, no hay duda que tengo que ir para adelante, tomar trabajadores. En la etapa 3, no hay duda que tengo que ir hacia atrás, despedir trabajadores. El problema lo tengo en la etapa 2, porque es como si fuera el enfrentamiento entre los dos gerentes. El gerente de ventas que dice, quiero más producto porque quiero tener más para vender, que era la mirada que ustedes hicieron de por qué quiero tener 7 trabajadores, 8 trabajadores. Y el gerente de producción que dice, quiero tener la mayor productividad posible. Son dos decisiones diferentes. ¿Quién tiene que tomar la decisión? El gerente general. El gerente general es el que va a tener que plantear en virtud de qué datos decidir si me quedo en 4, voy hasta 7 o voy en algún punto intermedio. En realidad, ¿dónde voy? Profe, una pregunta. Dale. Vos ahí ponele, ya estando en el punto eficiente, Sí. con más materia prima o más cantidad de, ¿cómo se dice? Más tecnología, ponele, ¿no podrías alcanzar un nuevo punto en esa Sí. organización? Más ¿Sí? tecnología significa esto. Mira, Ah, ok. más tecnología significa que esto es más tecnología. Esto es un desplazamiento de mejora tecnológica. Fíjate que para el caso tenés más. Con los mismos trabajadores alcanzás más productos. Tenés el nivel de producción aumenta.
más trabajadores, los mismos trabajadores con más tecnología aumenta la producción. Eso es más tecnología. Obviamente eso modifica la productividad, pero eso ya es modificar uno de los datos de corto plazo, la tecnología con la que contás. Entonces no es un concepto de corto plazo, sería un concepto de largo plazo, mediano y largo plazo. Ah, ok, gracias. ¿Ya? Entonces, eso te lo voy a mostrar acá, lo tenés, bueno, acá están los mismos gráficos, los mismos gráficos, están, nada más que los hice yo todos juntos para entenderlo, para poder ver las distintas etapas. Y la cuestión clave, digamos, si querés ver, quien me estaba preguntando, una mejora tecnológica, acá tenés unas mejoras tecnológicas. El planteo de la mejora tecnológica desde una función, la 1, la segunda función, cada una refleja una mejora tecnológica respecto a la otra. ¿Está bien? Entonces, Buenísimo. noten ustedes que el problema en el que estamos enfrentando es ¿qué decisión? ¿Cómo tomo la decisión? Se dan cuenta que ya no puedo hacer más desde el punto de vista técnico. ¿Por qué? Porque yo ya sé cuál es el máximo de productividad, yo ya sé cuál es el máximo de producto, yo ya sé cómo opera la ley de los rendimientos decrecientes, pero para decidir cuánto tengo que producir en el tramo 2, en la etapa 2, necesito costos. Esto es el análisis, ahora sí, de la eficiencia económica, porque hasta acá es todo eficiencia técnica. Milagros, dale. Ahora puede ser que sea donde interviene el tema de la eficiencia en evaluar en los dos criterios, de decir que si un empleado más, pagarle a un empleado más, vale, en este caso el cuarto empleado vale la cantidad de lo que produce. O sea, esos serían los costos, decir, Sí, bueno, yo al buen empleado punto. 4 le pago 10.000 pesos, pero con lo que produce gano 5, entonces no conviene. Buen punto. Justamente eso es lo que tenemos que ver ahora. Sí, el paso siguiente es para analizar la eficiencia económica, es saber si me conviene pasar de 4 trabajadores hasta 8 trabajadores, como estábamos viendo recién, en dónde me conviene, el quinto trabajador, el sexto trabajador, dónde. Eso estará asociado a, como bien estás marcando vos, lo que me cuesta, pero también lo que me da. El famoso tema de análisis costo-beneficio desde las primeras clases, cuánto me da, cuánto me cuesta. En todo el tiempo estamos alrededor de lo mismo. ¿Cuánto me da, cuánto me cuesta? Pero primero, ¿qué tengo que tener? La eficiencia técnica para poder después analizar la eficiencia económica. Porque si yo no tengo la eficiencia técnica, ubíquense, estoy dentro de la frontera de posibilidad de producción. Esto es, puedo hacer más sin costo de oportunidad, puedo hacer más simplemente usando mejor los factores. Eso es lo que aprendimos en la frontera de posibilidad de producción, que lo vemos acá. Si yo no estoy haciendo las cosas bien técnicamente, lógico que voy a poder alcanzar mejoras con solo poner los trabajadores de otra manera. El famoso temita de tengo todos los trabajadores, pero el que sabe apretar los tornillos está apretando tuercas y el otro está apretando tornillos. Bueno, eso, que parece una tontera, es lo que está en juego acá. Esa es la cuestión clave. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista, igual esto lo voy a tener que continuar, tenemos tiempo, pero vamos bien. Desde el punto de vista de los costos, claramente voy a tener que ver cuáles son los costos que tengo que tener en cuenta. Digamos, siempre estoy analizando por el momento costos a largo plazo, después veremos, después veremos cómo incorporar a corto plazo, después incorporaremos el largo plazo, y cómo eso se traduce en curvas, esto es, gráficas que nos permitan tomar decisiones, ayudarnos, planificar. Cuando pensamos toda esta cuestión de los costos, lo que estamos pensando es cómo traducimos el uso de los factores productivos en dinero. Entonces, porque eso es lo que nosotros necesitamos hacer, traducirlo a aspectos monetarios, porque esos son los que nos van a permitir entender la eficiencia económica. Entonces, en función de eso,
yo lo que me tengo que plantear es qué costos son los que tengo que tomar en cuenta para saber cuánto me cuesta producir. 5 minutos antes de terminar la clase le quiero hacer una consulta de economía que no tiene que ver con el tema. Sí, estamos jugadísimos, pero dale. Entonces, ¿cuáles son los costos? La idea es simple. Acuérdense, todo esto lo hacemos para saber cuánto nos cuesta lo que hacemos. Entonces, yo tengo dos miradas de costos. Una es la mirada contable, que tiene que ver con los costos incurridos, con todo lo que gasto, con la documental que utilizo, lo que tiene factura. Y esa es la valoración histórica, porque es lo que uso en contabilidad. En términos contables, yo tengo asociado a los bienes de capital dos grandes ítems. La pérdida de valor por el paso del tiempo, que es la depreciación, y los intereses que pago por los créditos que tomé para comprar el bien de capital. Punto. No hay más. Obviamente, lo que pagué por el uso. En términos económicos, yo tengo un concepto clave que es el costo de oportunidad. Lo que dejé de hacer por aquella decisión que tomé para hacer. Entonces, yo lo que voy a tener que en cuenta es los gastos en los que incurro, pero también los costos de oportunidad que estoy dejando por la decisión que tomo. La diferencia, hay una pequeña diferencia. Esto lo vamos a entender a la luz de la idea general que es los costos que incurrimos cuando compramos bienes de capital o cuando compramos factores productivos para usarlos en el tiempo. No los voy a usar todos ahora. Utilizamos los factores productivos a lo largo del tiempo. Las máquinas, las estructuras. ¿Sí? Todo eso es adquisición de bienes de factores productivos. Lo vamos a dar como costos implícitos y explícitos. Los explícitos sí, los implícitos podrían ser el concepto de costo de oportunidad, es un costo implícito que también lo tenés que tener en cuenta. Los explícitos son los que están asociados al gasto. Sí, bien, Martina, buen punto. Entonces, cuando yo estoy incorporando bienes de capital, maquinaria, yo tengo estos dos conceptos que los puedo analizar desde lo contable y desde lo económico. Desde lo contable, ¿qué voy a tener? Bueno, lo primero que aprenden ustedes es la depreciación, la voy a graficar acá, la depreciación. En el eje de ordenada tengo el valor del activo, el bien de capital. En el eje de abscisa el tiempo. ¿Y qué tengo? Bueno, tengo un acuerdo de la profesión que me dice que todos los periodos, 1, 2, 3, 4, así, todos los periodos, el bien de capital se deprecia en un porcentaje establecido por la profesión. Por ejemplo, un vehículo se deprecia al 20% por año, una máquina se deprecia al 15% por año, y así, un inmueble al 2% por año. Esta es la depreciación contable, estructurada. Respecto a los intereses, ¿qué es lo que debo incorporar desde lo contable? Aquellos intereses que reflejan lo que efectivamente pagué por un crédito. Esto es que tiene documental asociada. Y ya está. Y esos son los costos del bien de capital que voy a incorporar ¿en qué? En lo que cuesta hacer una camisa, en lo que cuesta hacer un auto. Eso son lo que voy a incorporar. Desde el punto de vista económico, yo tengo 3 cuestiones. La primera también es la depreciación, pero en términos económicos hay una diferencia. ¿Cuál es? Fíjense. Cuando yo me compro un bien, automáticamente que me lo compro, ya empieza a perder valor. O sea, cuando yo compro un bien, automáticamente que comienzo a usarlo, comienza la pérdida de valor. Y la pérdida de valor es asintótica. Quiere decir
que nunca el bien de capital se deprecia hasta valer cero. Esto lo pueden ver ustedes rápidamente. Les voy a mostrar una tabla de seguros en el seguro de un auto. El seguro de todo riesgo de un auto me dice cuánto me paga la empresa, la compañía, si el auto se destruye. Fíjense que en el primer año el auto para la compañía aseguradora pierde un 26% de su valor. Para la contabilidad, para el análisis contable, pierde 20%. Ya ahí tenemos una discrepancia. Pero al segundo año pierde 5%, 5 puntos porcentuales más, o sea, pierde a 30%. No pierde 20% del valor original. Y así sucesivamente, 30, 33, 36. Fíjense cómo va yendo este ajuste. Esta es la depreciación económica. Entonces, la depreciación económica es continua. Primera cuestión. Segunda cuestión. Económicamente yo costeo todo aquello que tenga costo de oportunidad. Dicho de otra manera, si no tiene uso alternativo, no se costea. ¿Cómo que no se costea? No va en el costo del producto. Por ejemplo, si yo hice un pozo en el campo para sacar agua, pero no encontré nada, el gasto lo tuve. Sin embargo, ¿a quién le puedo cobrar, económicamente hablando, ese pozo que no tiene nada? A nadie. O sea, no tiene ningún efecto en los costos. Si yo tengo una panadería con un horno panadero a la antigua y vendo la panadería, ¿a quién le sirve el horno panadero? Solo a un panadero. Porque si la compra alguien que quiere poner un negocio de venta de ropa, no le sirve para nada. Es decir, no tiene uso alternativo, solo sirve para lo que fue creado. El por qué ustedes ven tantos edificios que están sin terminar. Todos son costos irrecuperables. Levanté la estructura, no puedo seguirlo. ¿Por qué? Porque no me alcanza el dinero para los gastos que vienen. ¿Y qué hago con todo lo que ya hice? Lo perdiste. O sea, está hundido. Piensen ustedes cuando van a una casa, tienen que ir caminando a un lugar que para entrar necesitan la llave. Caminaron 1 kilómetro. Se dan cuenta cuando llegan que no tienen la llave. ¿Qué dicen? Uy, caminé 1 kilómetro, no, tengo que volver. El costo del kilómetro incurrido es un costo perdido, es un costo irrecuperable. Por último, los costos de intereses. Los intereses que debo costear son todos los intereses que reflejan el uso de los fondos, el uso del dinero. No importa a quién se lo pedí ni de dónde viene. No importa si lo puse yo el dinero, me lo prestó mi mamá o se lo pedí al banco. En todos los casos es el uso del dinero. Es por eso que cuando ustedes se asocian con alguien y ese alguien pone capital y ustedes ponen el trabajo, lo que corresponde es que cobre intereses por el uso del capital. Pero si es mi socio, dicen ustedes, bueno, igual tiene que cobrar intereses por el uso del capital. Cierro. Estos tres conceptos juntos, en términos económicos, reflejan la tasa implícita de alquiler. Es lo mismo que decir, si yo en lugar de tener el bien de capital lo alquilo, ¿cuánto entra en la factura? ¿Cuánto es lo que entra en los costos de la empresa? La tasa de alquiler. Por eso hay tantas empresas, comercios que se dedican a alquilar todo. Si uno alquila una máquina de pintura, lo que va a tener es el reflejo del costo del uso de la máquina de pintura. No tuvo que gastar comprando una máquina de pintura. Bueno, esa es la cuestión clave que la voy a seguir la próxima clase, pero antes quiero, Máximo, decime cuál era el problema, porque ya estamos jugados con el tiempo. Sí, mi duda era con respecto, se tocó el tema igual al principio de la clase con lo que usted dijo de la gente esta china que hablaba sobre los autos híbridos. ¿Cómo impactaría en la economía, digamos? Porque estuve informándome por motivos que me gustan los autos, que acá en Latinoamérica sería muy difícil inculcar lo que es usar autos híbridos que le van a ganar obviamente los autos a combustión. Ajá.
la economía, o sea, se tendría que invertir mucho para que pase eso. Ok, Gonzalo. Bueno, sí, de hecho nosotros, Argentina está hoy 20% abajo del nivel de inversión que teníamos en el 2011. Por lo tanto, estamos muy retrasados y de ahí viene nuestro estancamiento. Costo fijo, variable, en la próxima clase, Martina. Entonces, la necesidad de inversión para poder expandir la frontera de posibilidades de producción es la única que permite que nosotros podamos crecer. Si no hay inversión, no podemos crecer. Es así de simple. Si no hay inversión máximo, no podemos crecer. Y la inversión viene o de los argentinos que decidamos hacerlo o de los extranjeros que decidan invertir en Argentina. Exactamente, Mateo, ese es el problema. Pero bueno, esa es la única decisión. Nosotros hoy técnicamente estamos 20% abajo, 20 puntos porcentuales abajo de nuestro nivel de frontera del año 2011. Estamos con serios problemas y nos vamos descapitalizando. Quiere decir que año tras año invertimos menos que lo que se deprecia. No, ni siquiera invertimos lo que se deprecia para estar igual. Invertimos menos que lo que se deprecia los bienes de capital. ¿Sí? Sí, está bien, yo ya cierro. Digo, cierro, lo seguimos en la próxima clase. Como siempre, un gusto de haber estado con ustedes. Nos vemos, vayan a clase, a la otra que tengan y cierro con esto. Chao.